conmemoración del 95 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Antes de esto, también quisiera aprovechar el escenario, porque también conmemoramos el día de hoy la muerte de un compañero de lucha, víctima de la represión priista de Jorge Carrillo Lea, en el momento en que mi municipio de Tepoztlán, Morelos, enfrentaba una lucha en contra de un club de golf, defendiendo las tierras, los montes y las aguas del pueblo de Tepoztlán, justo en una caravana en la que me tocó vivir a mí. Fuimos objeto de esta represión, en donde con abuso de poder las fuerzas represivas atacaron a niños, ancianos, a mujeres, a hombres, y cae muerto el compañero Marcos Olmedo. Y para mí es altamente significativo mencionarlo en este momento, porque justo hoy también mi pueblo se organiza para hacer el recorrido de esta ruta zapatista que en aquel 1996, hace 18 años, se llevó a cabo. Es importante también porque alrededor de la muerte del general Emiliano Zapata gira un mito, por así llamarlo, alrededor del general Agustín Cortés. Por tradición oral, quienes vivimos en el estado hemos desde muy pequeños escuchado esta historia, esta versión, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez, de que en efecto el general Emiliano Zapata no murió en esa celada urdida por Carranza, por Pablo González y por Guajardo. Cuando me adentro a estas historias, por las historias desde luego personales de mis abuelas paterna y materna, empiezo a escuchar esta historia acerca de esta situación, pero no es hasta hace unos 10, 12 años donde me doy a la tarea de conocer realmente quién era el general Agustín Cortés. Pensábamos que era una falacia, que era un personaje inventado por precisamente la resistencia psicológica de las masas por ver perecer al líder del movimiento revolucionario y armado. Sin embargo, hurgando en documentos, visitando familias, nos damos cuenta precisamente que hay información acerca de este general, información que ha sido guardada durante mucho tiempo y ha sido guardada por temor. Después de 95 años, por temor, ha sido guardada porque no quiere que se dé a conocer, porque todavía duelen esas heridas. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas familias, de tener en mis manos cantidad de material fotográfico que mantienen las familias y que por lo mismo no han querido mostrarlo en ningún otro escenario. Hoy voy a presentarles un poquito de ese material. Traigo una pequeña reflexión escrita que voy a permitirme leer. Es una reflexión muy corta, pero muy sustancial desde mi humilde punto de vista. Voy a dar lectura a este trabajo que desde luego también está en desarrollo, que he denominado Zapata y Cortés, entre el mito y la esperanza. Entre el mito y la esperanza siempre está, obviamente, el pueblo que le dio fuerza, que le dio la base al Ejército Libertador del Sur, a todos aquellos anónimos, a todos aquellos que murieron y que jamás
se supo más de ellos. A todos ellos está dedicada esta conferencia. Inicio con una cita del general Pablo González. Un firme propósito, un decidido empeño, una labor especial de habilidad y audacia por parte de esta jefatura de operaciones y sus subordinados fueron necesarios para alcanzar este resultado que parecía imposible, refiriéndose precisamente a la muerte del general Emiliano Zapata en Chinameca. Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, todos los presentes. Agradezco el favor de su atención y la invitación para estar en este importante espacio, donde se ha hablado de un tema vital para entender nuestra cotidianidad en este presente, donde se ha versado sobre la historia de un movimiento revolucionario, armado y organizado, encabezado por el general Emiliano Zapata Salazar. La siguiente, por favor. Un día como hoy, jueves 10 de abril, pero de 1919, hace ya 95 años, fue el culmen de un ardid y final de la gran desesperación que el gobierno manifestaba ante su ineficaz pesquisa en contra del zapatismo. Con ello se buscaba la derrota, la desaparición de aquel revolucionario inquebrantable, de aquel símbolo del zapatismo interminable y proteico, el abanderado del plan de Ayala, el invisible e inalcanzable Atila del sur, como lo dijera el mismo Pablo González. La siguiente, por favor, a Venustiano Carranza, al que una masa amorfa de indios, analfabetas calzonudos, seguían con el único objeto de recuperar lo que de antaño había sido suyo, sus tierras, montes y aguas. Hablar de Emiliano Zapata es hablar no solo de una persona, es hablar de muchos años de historia que nos lleva a entender las causas y motivos que hicieron reclamar justicia en el entramado social de aquel tiempo, el orden de las cosas implantado por el sistema de las haciendas, que obligó prácticamente a la supervivencia de una inmensa mayoría, no solo de morelenses, sino de mexicanos. Así también, hablar de Emiliano Zapata es hablar de pueblos enteros, de familias, vecinos, amigos, compadres, mayordomos, ahijados y demás parientes. Detrás suyo estaba un conglomerado de gentes convencidas y con férrea voluntad para conseguir una transformación palpable en su realidad inmediata, en su vida misma. Con ello, podemos apreciar que en todos los rincones de los pueblos de Morelos, Puebla, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, etc., encontramos una fuerte participación revolucionaria. De ahí la invisibilidad y la apreciación de imposibilidad del gobierno para el exterminio del zapatismo. Idea de la que se desprende el concepto de una universalidad de los principios de la Revolución del Sur, de la pretensión y concreción de la lucha armada, social y política en todos los espacios de la República Mexicana, aunque ella misma en sí no fuera ni es la misma realidad vivida por sus individuos. El mito simplista del regionalismo zapatista se contrapone ante la ardua labor del bloque intelectual y armado más allá del estado de Morelos, que fue cuna revolucionaria. La política, la negociación, el análisis de los movimientos sociales, tanto de la ciudad como la de los pueblos, fue una labor que siempre las trató de hacer compatibles, como nos lo ilustra el doctor Francisco Pineda en su trilogía escrita sobre zapatismo, incluso hacer compatibles el sur y el norte. Esa era una gran ambición del Ejército Libertador, que una unificación de fuerzas lleve al ejercicio del poder con justicia de y para los pueblos, jamás una decisión fuera de las grandes masas desposeídas. Ello tornaba peligroso el ambiente de las conveniencias personales, individualistas o sectoriales, de quienes no coincidían con el zapatismo. En su capítulo 10 de Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack Jr., nos describe y narra los antecedentes sociopolíticos del contexto internacional, nacional e incluso internos al Ejército Libertador del Sur,
que polarizaron la toma de decisiones tras 9 años de agotadora lucha contra ciegos y sordos, que no veían ni escuchaban las demandas de los surianos. La emboscada por fin tenía un panorama claro. Las condiciones fueron dadas y rodó el embuste. Tras exaltadas y supuestas diferencias entre el coronel Guajardo y Pablo González, inició una correspondencia funesta, antesala de la muerte, creando el ambiente propicio para su ejecución. El mismo Guajardo nos describe en 3 puntos su proceder. Día 8, acuerdos con Feliciano Palacios para entrevistarse con Emiliano Zapata. Día 9, encuentro en las cercanías de Estación Pastor con el jefe suriano y presentación de oficialidades. Día 10, a las 2 de la tarde, culmina la celada con la muerte del general Emiliano Zapata Salazar y otros miembros de su oficialidad. Salvador Reyes Avilés reporta a Gilardo Magaña el acontecimiento desde el campamento de Los Sauces, estado de Morelos, ese 10 de abril. Describiéndolo puntualmente y refiriendo, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar más tiempo ni para empuñar ni las pistolas, los soldados que presentaban armas, Zapata cayó para no levantarse más. Su fiel asistente, Agustín Cortés, murió al mismo tiempo. Palacios debe haber sido asesinado también en el interior de la hacienda. Así fue la tragedia. Así correspondió Guajardo al alevoso, a la hidalguía de nuestro general en jefe. Así murió nuestro general Zapata, así mueren los valientes, los hombres de pundonor, cuando sus enemigos, para poder enfrentarse a ellos, recurren a la traición y al crimen. Ha muerto el célebre cabecilla suriano en un combate, dice Pablo González, y agrega que esa habilidad y audacia que tuvieron dieron al fin un honroso resultado. Habría muerto, pues, aquel distinguido de Anelecuilco y junto con él sus más allegados colaboradores. Zapata, ese hombre que representaba la lucha de los pueblos, había fenecido, no la lucha encabezada, el anhelo por la transformación, así como la resistencia. Así la resistencia ante la muerte inició su largo camino que se ha transformado en una constante y sólida demanda para hacer justicia en la realidad, pero sobre todo en una esperanza de que en el orden de las cosas tengan acomodo todas y todos los individuos que se esfuerzan, tengan la misma oportunidad de experimentar felicidad en esta vida. Decía el teposteco don Juan Zenón Rodríguez, el célebre personaje de Oscar Lewis llamado Pedro Martínez, que cuando se enteró de la muerte del general Zapata, estando en sus labores del campo en Tepoztlán, la sensación que tuvo fue como la de que hubiera muerto su padre. Este revolucionario que combatió al lado del general Leobardo Galván González, del mismo pueblo, nos dejó muchos testimonios acerca del acontecer del zapatismo, no solo en Tepoztlán, sino en los distintos lugares en los que combatió. Siguiente, por favor. El firmante del Plan de Ayala, José Campos Palacios, en el ocaso de su vida, describía a su hijo Prisciliano, con el que tuve el gusto de entrevistarme, que Zapata no había muerto, que fue su compadre Agustín Cortés quien había tomado su lugar. Este era oriundo del barrio de San Miguel, en el pueblo de Tepoztlán, que cuando trajeron al cuerpo del general en las puertas del Palacio Municipal de Cuautla, asesinaban a quien se atreviera a contradecir esa muerte. Vamos girando, por favor. El testimonio inédito familiar del general Zapata, a través de su hijo Mateo Zapata, consigna al respecto que el cadáver se expuso sobre una caja fúnebre y acudieron a verlo centenares de personas de la región, entre las que iban 3 mujeres, María Salazar, Francisca Merino y Daría Salazar, primas de Emiliano Zapata. El parte médico reportaba 7 disparos. La cábala gonzalista de un férreo combate del 55 y 66 regimiento de soldados valientes,
que hicieron sucumbir a Emiliano se diluía. Miguel Loaiza realizó la autopsia y lo comprobó. Mateo Emiliano, el menor de los hijos de Zapata y el más parecido a él, nacido en Tlaltizapán en septiembre de 1917, fue llevado a Cuautla. Contaba a su nieto Edgar la versión que escuchó de chico. Hasta Los Arcos llegó mi madre, María de Jesús, para comprobar si en verdad fue muerto su amado Emiliano. Con paso apresurado, llegó a Palacio, lugar donde se arremolinaba la gente para mirar el cuerpo ensangrentado de un hombre. Se abrió paso con dolor, angustia, temor y lágrimas en sus ojos. Comprobó que el cuerpo de aquel hombre correspondía al del general Emiliano Zapata. Sin embargo, la psicología de las masas vivió fuertemente el sentir de la no muerte. Así, versiones del compadre árabe, del compadre de Tepoztlán, de los dobles de Zapata, empezaron a circular fuertemente. El lunar, el dedo mocho, se contraponían con la inevitable separación de la lucha y la esperanza. El general Zapata y Agustín habían muerto el mismo día y en el mismo momento, el de Anenecuilco y el de Tepoztlán. 5 meses atrás, Emiliano escribió a Genovevo de la O, dándole instrucciones para investigar la inicua muerte del coronel Feliciano Cortés, hermano del general Agustín, encargo que hizo al mismo tiempo a Alejo Hernández y al hermano más pequeño del general Agustín, Daniel Cortés. Personajes todos de carne y hueso, que dejaron familia, terruño y trabajo, pero que jamás abandonaron la esperanza de lograr sus objetivos, de la defensa de las tierras, montes y aguas, como lo demostraron en Tepoztlán en los años 20, formando una brigada de protección contra la tala indiscriminada de los bosques y el monopolio de la fabricación de carbón que abastecía principalmente la Ciudad de México y que unas cuantas familias tepoztecas manejaban a su antojo. ¿Esperanza? ¿Ha quedado algo de ella después de tan funestos acontecimientos históricos? Hago mías las palabras y la reflexión de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos a través de los compañeros de lucha José Martínez y Juliana Quintanilla, quienes acerca del aniversario del asesinato de Zapata mencionan que es un escenario de lucha por la herencia del zapatismo en Morelos. El gobierno estatal y federal lucran con la historia para justificar sus políticas neoliberales que han hundido al campo en la crisis, en la miseria, en la falta de precios para los productos del campo y en la apertura al capital extranjero mediante el Tratado de Libre Comercio. La nueva reforma al campo solo prefigura nuevos ataques al campesinado, acordes a las reformas estructurales privatizadoras. La situación que se vive en el campo mexicano es de descapitalización, falta de inversión pública en infraestructura productiva, de riego, ausencia de caminos rurales, miseria, marginación y desprecio. A lo largo de sexenios, a los pequeños productores se han destinado programas asistencialistas que representan apoyos miserables en comparación con los recursos a los que acceden las transnacionales, los empresarios y los grandes agricultores. La reforma no busca garantizar la soberanía alimentaria porque se adecúa a las necesidades de las transnacionales que vienen por las tierras comunales y ejidales para sus megaproyectos. En México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto para estatales, nacionales como extranjeras, o por el mismo Estado, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobreexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente. También ha aumentado la persecución en contra de defensores ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros presos o torturados, sino exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a mano de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado. Entre 2009 y 2012 se documentaron más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales en 17 entidades federativas del país, la mayoría ligados a proyectos de desarrollos mineros y forestales. Prácticamente todas estas agresiones
permanecen hasta ahora en la impunidad. En México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas. No hay desarrollo humano posible sin respeto a los derechos humanos de los pueblos de Morelos. Existen muchos temas pendientes en materia de derechos y garantías que reconozcan plenamente la ciudadanía de las diversas luchas en defensa de la tierra en Morelos, como en los municipios de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo, los que interpusieron controversias constitucionales en el año 2002 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma indígena. Un debate que muestra los límites en la comprensión del significado de los derechos de los pueblos indígenas, que están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos instrumentos legales vigentes en México, como la Constitución en su artículo 2 de nuestro ordenamiento supremo. Actualmente, en mi pueblo, en las tierras de Tepoztlán, en enero pasado, el INAH anuncia oficialmente la destrucción del territorio como operadores de las grandes transnacionales. Con la destrucción de las ruinas de Tlachomolco, se avala la destrucción de los vestigios arqueológicos, se privilegió la investigación sobre la conservación. La lucha contra las reformas neoliberales y privatizadoras coloca a los pueblos ante una ofensiva del capital privado que pretende ir a fondo en una política de devastación de los recursos naturales para obtener ganancias inmediatas a costa de enajenar el futuro de generaciones enteras. Las empresas privadas transnacionales son las principales beneficiadas de esta entrega de los recursos naturales. Mientras existe una infraestructura subutilizada para la generación de energía eléctrica a través de la CFE, se pretende realizar el proyecto Integral Morelos, que implica el gasoducto de 160 kilómetros, 92% del trayecto en zona de riesgo volcánico, 2 centrales termoeléctricas en Huesca, un acueducto de 12 kilómetros y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos de la cuenca del Balsas. Actualmente, la política energética que se ha implementado en el país, además de las afectaciones ambientales a la economía local y la salud, genera un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado, un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz, más de 3 millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas de autofraude. La defensa de las tierras, el territorio y la autonomía de los pueblos permiten evitar los efectos catastróficos del desarrollo capitalista salvaje, que es altamente depredador. Ninguna obra de alto impacto puede ser construida sin tomar en cuenta los efectos ambientales, sociales, económicos y culturales que puede tener en los pueblos y comunidades. En Morelos, los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se han convertido en polos opuestos, cuando se requiere respetar los derechos de los pueblos más que nunca. En este aniversario de Zapata, nuevamente la dramática realidad del campesinado choca contra la demagogia gubernamental, por lo que defender la tierra tiene que ver directamente con la capacidad por luchar de manera independiente por la justicia y la libertad. El reto de la esperanza, el reto del ideal es enorme. Zapata cabalga, Zapata sigue luchando en cada uno de nosotros cuando nos atrevemos a romper las cadenas del individualismo, cuando damos lugar a lo colectivo y razonamos hasta la conciencia de que todos estamos involucrados en salvaguardar las tierras, montes y aguas que nos han pertenecido desde nuestros ancestros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.